Vamos a hacer un ejercicio de hidroestática en donde vamos a ocupar la presión atmosférica, presión absoluta, densidad, altura, y vamos a ocupar la ecuación fundamental de la hidroestática. La podemos definir al tiro, bueno, está definida ahí. Bueno, el problema dice, como ustedes están leyendo en la pantalla, supongamos que la densidad del agua de mar es 1024 kilogramos metros cúbicos y el aire arriba ejerce una presión de 101,3 kiloparsec, ¿ok? Nos están preguntando en la A, calcule la presión absoluta a una profundidad oceánica de 1000 metros, ¿ok? Para eso tenemos que hacer un esquema en donde vamos a suponer que todos estos puntitos todos esos puntitos van a ser los átomos que conforman la atmósfera, y esto que está acá abajo van a ser las moléculas que conforman el mar o agua salada, ¿ok? Ya, para saber qué presión puedo obtener en ese punto específico que está bajo el nivel del mar a 1000 metros, yo tengo que tener claros los conceptos de presión, de fuerza y de superficie. ¿Por qué? Porque la atmósfera, en este caso, está ejerciendo una presión que se distribuye por toda la superficie del mar. Todos esos átomos que están dispersados en la atmósfera tienen una masa, y esa masa se siente atraída por la masa de la Tierra y experimentan una fuerza. Esa fuerza va a ser la fuerza peso de la atmósfera que se distribuye por toda la superficie del mar. Y esa presión que obtenemos cuando distribuimos todo el peso de la atmósfera por toda la superficie del mar se llama presión atmosférica o presión a nivel del mar, ¿ok? En este caso nos dan que simplemente es presión atmosférica va a ser igual a 101,3 kiloparsec. Si a ustedes les confunde el kiloparsec, pueden también trabajarlo en parsec. Acuérdense que el apóstrofe kilo simplemente, o el prefijo kilo simplemente significa que son 1000 parsec. Presión atmosférica 101.300 parsec. Ok. Acuérdense que el parsec no es nada más que un newton, que una fuerza distribuida por una superficie. Entonces también lo podemos escribir de esta forma: 101.300 newton partido por metros cuadrados. ¿Ok? Perfecto. Ya sabemos de dónde viene la fuerza de la atmósfera, o sea, la presión de la atmósfera. Y ahora vemos la presión que ejerce ese bloque de agua que está sobre el punto a evaluar. ¿Ok? Tenemos un punto, un buzo, por ejemplo, que está a 1000 metros de profundidad, que es bastante. Entonces, imagínense a lo mejor un submarino o lo que sea, que está a 1000 metros. La presión que va a recibir ese punto, en ese punto a 1000 metros, tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con dos tipos de presiones distintas. ¿Por qué? Porque la composición atómica, la composición molecular, o de qué está hecho el material que está sobre ese punto, son distintos. Entonces tenemos que calcularlos por separado y después sumarlos para poder obtener la presión en el punto requerido. Por ejemplo, si nosotros consideramos que el mar es una sustancia homogénea, por así decirlo, y tiene una cierta densidad que se puede medir en el laboratorio, por ejemplo, que en este caso nos la dan, nos dicen que la densidad simplemente del mar, del agua de mar, son 1024, ¿qué cosa? ¿Cómo se mide la densidad? Kilogramos divididos en metros cúbicos. ¿Ok? Entonces tenemos la presión atmosférica y tenemos la densidad del agua, que eso nos da el enunciado. Pero para poder obtener la presión en el punto PO, o la presión a 1000 metros de profundidad, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar la presión ejercida por el agua más la presión ejercida por la atmósfera. Entonces podemos definir que la presión en el punto O va a ser igual a la presión ejercida por el agua de mar más la presión ejercida por la atmósfera. ¿Tenemos la presión ejercida por la atmósfera? Sí, nada el enunciado, súper fácil. ¿Tenemos la presión ejercida por el bloque de mar que está sobre el punto? No, no la tenemos. Para eso ocupamos el principio
fundamental de la hidroestática que define la presión como la densidad por la aceleración de gravedad por la altura. ¿Qué se quiere decir la altura? Es la diferencia de posición, la diferencia de la longitud que existe entre el punto a evaluar y la superficie del punto. En este caso el H vale 1000 metros. ¿Por qué? Porque el punto O está sumergido 1000 metros. Entonces los 1000 metros serían nuestra H en el ejercicio. La aceleración de gravedad en la Tierra la conocemos, que es 9,8. Y la densidad va a ser la densidad del compuesto. En este caso el compuesto va a ser solamente agua de mar. Y la conocemos. ¿Ok? Perfecto. De esta forma podemos sacar la presión ejercida por el agua de mar en el punto PO. Vamos a continuar acá. Entonces, la presión del agua de mar no va a ser nada más que la densidad del agua de mar por la aceleración de gravedad por la altura, que en este caso son 1000 metros, ¿cierto? Después vamos a poner acá, altura. Más la presión atmosférica. Listo. Ahora vamos a reemplazar. Tenemos todos los datos. Sabemos cuánto vale la densidad del mar, sabemos cuánto vale la aceleración de gravedad y sabemos cuánto vale nuestra H. ¿Ok? Reemplazamos. Entonces la densidad va a valer 1024 kilogramos dividido en metros cúbicos por la aceleración de gravedad aproximadamente es 9,8 metros partido por segundo cuadrado por H, que va a ser 1000 metros, que es la profundidad del agua, solamente del agua, metros, más la presión atmosférica, que son 101.300, la vamos a trabajar en esta unidad, que es la unidad de medida internacional, Newton partido por metros cuadrados. Vamos a hacer un alcance. ¿Qué es lo que es un newton? Acuérdense que un newton no es nada más que un kilogramo por un metro partido por un segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a despejar después las unidades para que todo calce. Perfecto. Ahora, vamos a trabajar los números a un lado y las dimensiones en otro lado para hacerlo un poquito más ordenado. Tenemos 1024 por 9,8 por 1000, ¿cierto? Y las unidades, ¿qué es lo que son? Kilogramos por metros dividido en metros cúbicos por segundos al cuadrado. Perfecto. Si nosotros eliminamos 1, este 3 nos convierte en 2. Y ahora podemos ver que efectivamente esto, ¿qué es lo que es? Es un newton. Entonces, lo que tenemos acá no es nada más que, vamos a bajar esto también, sin trabajarlo todavía. Lo que tenemos acá simplemente es newton partido por metros cuadrados. Eso nos está indicando de que la operatoria está correcta. Vamos a meter a la calculadora estos números. 1024 por 9.8 por 1000. Acá me comí un 0. Eso nos da un número un poquito grande. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el apellido de este número grande? Newton partido en metros cuadrados. Ok. Como los dos números tienen las mismas dimensiones, podemos sumarlos directamente. Y esto nos va a dar
nos va a dar 10.136.500 newton metros cuadrados. O sea, que a 1000 metros de profundidad, en cada metro cuadrado, vamos a recibir una fuerza de 10 millones de newton. ¿Ok? Es un número bastante grande y por eso es que los submarinos o las naves que van a océanos profundos tienen que ser construidas con una geometría y con un material específico muy resistente y una geometría muy, valga la redundancia, pareja o geométrica para poder distribuir toda la fuerza, todo ese 10 millones de newton de forma pareja. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos quiere decir esta respuesta, que sería la respuesta número 1. Entonces, a 1000 metros de profundidad, esta es la fuerza que experimentamos por cada metro cuadrado, o esa es la presión que se experimenta. Bien, ahora, a esta profundidad, o sea, a los 1000 metros, ¿qué fuerza debería ejercer el marco alrededor de una ventanilla submarina circular que tiene 30 centímetros de diámetro para contrarrestar la fuerza que ejerce el agua? Cuando se habla de contrarrestar fuerza, significa que tenemos que simplemente igualar la fuerza, que sea mayor o igual, para poder contrarrestar la fuerza. Entonces, a 1000 metros, el agua nos está ejerciendo una presión, no solamente el agua, sino el agua más la atmósfera, nos están ejerciendo una presión distribuida en un metro cuadrado. Entonces la ventanilla tiene que tener la capacidad para poder soportar esa presión en esa profundidad. Entonces tenemos que igualar la fuerza que ejerce el mar y la atmósfera. Ok, vamos a borrar un poquito. Nos vamos a quedar con este resultado que es súper importante. Ok, vamos a ver la geometría de la ventanilla. ¿Por qué es importante la geometría? Porque nos están preguntando por una fuerza asociada a una presión, asociada a una superficie de contacto. Entonces tenemos que saber la geometría para poder saber la superficie de contacto que tiene la ventanilla con el mar. Acuérdense que la superficie de contacto es donde la fuerza se distribuye. Entonces, nos dicen que es una ventanilla submarina circular. Ok, nos están dando la geometría que es circular. Acuérdense que el círculo, el área de un círculo es pi por r cuadrado, donde r es el radio. Y si nos están dando 30 centímetros de diámetro, nosotros sabemos que el radio es igual a 2 veces... El radio es la mitad del diámetro. Ahí está. ¿Ok? Entonces 2 radios es igual a un diámetro. Acuérdense que tiene esta forma. Esto sería el diámetro. Y solamente esto sería el radio de un círculo. Si nos están diciendo que el diámetro es de 30 centímetros, nosotros inmediatamente sabemos que el radio va a ser de 15 centímetros o, a unidades internacionales de medida, 0,15 metros. Es súper importante siempre llevar los problemas de unidades de medida internacional para poder trabajar después directamente. Ok, ¿de qué nos sirve el radio? Nos sirve porque es la superficie de contacto que tiene la ventanilla del submarino con el exterior. Perfecto. Entonces, ahora vamos a saber, podemos sacar el área de la ventanilla. ¿Cuál es el área de la ventanilla? Va a ser igual a pi por r cuadrado. Y eso va a ser igual a pi por 0,15 al cuadrado metros, ¿cierto? Y eso no es nada más que 0,07 metros, ¿qué cosa? Cuadrado. Acuérdense que, para escribirlo mejor, ahí sí. Entonces el 2 entra y afecta a las dos. Perfecto.
Entonces tenemos que el área de la ventanilla va a tener una superficie de 0,7 metros cuadrados. ¿Tenemos la superficie? Sí. ¿Tenemos la fuerza? No. ¿Tenemos la presión? Sí. Acá. Entonces podemos despejar a través de la relación presión igual fuerza dividido en superficie, y en este caso es el área. Simplemente despejamos el área, nos queda que la presión por el área va a ser igual a la fuerza que tenemos que contrarrestar. Vamos a escribirlo de forma más ordenada acá. La presión va a ser la presión O, y el área va a ser el área de la ventanilla, y la fuerza va a ser la fuerza que tiene que contrarrestar. Trasladando eso acá, sabemos que son 10.136.500 newton en cada metro cuadrado por el área de la ventanilla, que es 0,07 metros cuadrados, y eso nos va a dar una fuerza. Esa fuerza tiene que estar en newton, así que si nosotros eliminamos el metro cuadrado con el metro cuadrado, nos da newton, o sea que dimensionalmente está correcto. Y esto, si lo metemos a la calculadora, nos da que la fuerza que tiene que contrarrestar la ventanilla, o la fuerza que ejerce el marco alrededor de una ventanilla para contrarrestar la fuerza que ejerce el agua, va a ser igual a 716.506, ¿qué cosa? 9, ¿qué cosa? Newton, ¿cierto? Este baja acá, Newton. Y de esta forma tenemos resuelto el ejercicio número 2.